Ok, entonces, la salvación tiene que ver con que te rescato de la situación, y el reino de los cielos tiene que ver con que te restauro. Claro, la posición. O que te instauro. Que te instauro según lo que tú hiciste. Lo que tú hiciste. Lo que tú Entonces, yo te voy a hacer una pregunta. Claro. Según tu concepto, ¿la salvación se pierde, sí o no? Según mi concepto, que si la salvación se pierde, sí o no. Obviamente, yo dije que en la escritura el concepto de salvación no tiene que ver nada con vida eterna. O no tenía nada que ver con vida eterna en el principio. Su origen, el porqué. Sino con una salvación de un día. El día malo, el día en el que se conoce, mucha gente lo interpreta como el gran día del Armagedón. Ese es el día de la salvación. Preguntas, ¿la salvación se pierde según ese concepto? No. De hecho, ese concepto es que le da fuerza a que la salvación no se pierde. Hay un día de la salvación. Exacto. Hay el día de la salvación. Dice Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más, ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué yo te puedo decir? Dejé que Starling pusiera su base. Los demás exponen su base. Mire, yo voy a leer una despedida de un libro que dice lo siguiente. Lo que conoces como salvación realmente puede que sea la paga o el resultado de cumplir con ese diseño del que se ha estado hablando. Repito. Cuando la Biblia... Digo yo, Dale. lo que se conoce como salvación puede que sea la paga o el cumplimiento de llevar a cabo el diseño del cual mencionó Starling ahorita. ¿Y por qué lo digo? Cuando hablamos de santidad y santificación, todo dependía de qué. ¿No estamos en el culto aquí? De cumplir el propósito. De cumplir el propósito y el diseño. Cuando hablábamos de pecado, errar al blanco, Sí. Cumplir el propósito. cumplir el propósito y el diseño. ¿Cuál es el detalle con que si la salvación se pierde o no? El punto está específicamente donde tú tienes que entender que la salvación tú no la ganas con obras. Y por eso quise aclarar el concepto de salvación en sí. Salvar, Dios va a salvar a aquellos que vivan conforme a su voluntad. Y cuando hablo de que Dios va a salvar es que serán tomados según el concepto por el cual nace la salvación. Quiero que se entienda eso. Según el concepto por el cual nace la salvación, que es el día de la salvación, van a ser tomados aquellos que tengan la conciencia de Israel. Pero al final volvimos a lo mismo. No sé si yo lo estoy viendo así, ¿no? Yo vi ahí, mira, acuérdate que cuando está el maestro en la cruz, tiene un ladrón a la derecha y tiene uno A la izquierda. a la izquierda. Aquel ladrón que mira al maestro, reconociendo quién es él, a lo mejor por sus obras no tiene méritos. A lo mejor no caminó de la forma en que todo el mundo quería caminar. A lo mejor nadie inclusive lo vio dando fruto. A lo mejor nadie lo vio como un hombre de Dios, ni siquiera, porque mira la condición en la que estaba padeciendo y por qué estaba ahí. Pero Dios al final encontró un corazón. Dios le dice a Moisés en un momento determinado: apártate de entre el pueblo, Que voy a formar otra nación. voy a exterminarlos a todos y yo voy a formar otro pueblo. ¿Qué está viendo el Señor? La actitud. ¿Él vio tu actitud? No, porque si digo que Él vio tu actitud, estoy diciendo que cuando Él ve tu pecado, Él se aleja de ti. No, Él está viendo más allá. Él está viendo tu corazón, el fruto que tú puedes dar pese a lo que recibes. Tú sabes que Déjame cerrar con esa parte. Entonces, el concepto de salvación va más allá de yo hacer obras para salvarme. Va más allá de yo decir, voy a hacer esto para salvarme, voy a hacer aquello.
o voy a querer ganar más almas para yo ser salvo. El que gana almas no se salva, se hace sabio. Claro, eso es lo que dice. Eso es lo que dice la Escritura. ¿Por qué? Porque en cada uno de esos cuadros, de esos ejemplos, usted hoy le va a hablar para predicar a Emilio, después a Edwin, y en cada uno de ellos usted va a aprender cosas de sus vidas que usted va a dar un buen consejo. Y ahí se viene la sabiduría. Mira, yo quiero un paréntesis ahí. Tranquilo, que espérate, que el que gana alma se toma ahora. Nadie se gana las almas. Pero eso se toma ahora. Para que no se me vaya la idea. Cuando hablamos, cuando hablamos de ganar almas, sí, estamos claros. De alcanzarla y salvarla. De restaurar y de al redil. No estamos hablando. Yo creo que no está claro eso. Eso no está claro. ¿Qué ganar almas? La gente tiene ganar almas como salir a la calle evangelizando. No. Sí. Claro. Bueno. De decirle a alguien, Jesús murió por ti, tú quieres aceptarlo. La gente tiene el concepto de ganar almas como eso. Pero mira, para que no se me vaya la idea en el término de la salvación, antes de que tú digas eso, hay que tener claro, Pablo no está hablando de la fe, sino de la salvación cuando dice, no es por obra para que nadie se gloríe. Cuando Pablo habla de obras, habla precisamente de eso, del yo hacer cosas para salvarme. El hecho es que la salvación no depende de obras, depende de diseño. Es muy diferente. Totalmente. Y tú dirás que de una vez tú arrugaste los ojos y me miraste y digo, pero cumplir el diseño no es hacer obras. No. Te voy a decir algo. Antes de tú decirme algo, por favor. ¿Stalin no defendió el diseño? No. ¿Cómo que no? No, sí, dime. ¿Pero sí o no? Dime, ¿no? Primero, yo siempre te tomo eso para hablar del diseño. La palabra que nosotros tenemos por diseño viene de una traducción rápida que es designio. ¿Qué es? Manifestación de la intención. El porqué. Sí. Eso es diseño. El porqué. Eso es diseño. Entonces, ¿qué yo quiero decir? Edwin, es el diseño de la intención de Dios manifestada. Ese es el diseño. Okay. Si te sales de eso, estás fuera del diseño. Tú mismo dijiste. Ya eso se entendió. Claro. Entonces, hay que entender que tú no compras la salvación con obras. Tú entras en la salvación cuando entras en lo que tú eres. No que te la ganas. Porque nadie tiene el precio de comprarla, sino que tú entras, no sé si se entiende. Tú entras en la salvación cuando caminas conforme al diseño. Ese es el detalle. Mira qué sucede. La gente malinterpreta las cosas de diseño. El malo no se pierde. El malo que Dios reservó para el día malo no se pierde. ¿Cómo así, varón? Stalin mencionó ahorita que Dios creó al malo para el día malo. Desátame esa ciencia, varón. Pero no se pierde. Porque si Dios lo creó para el día malo, el diseño del malo es el malo. Y si cumple su diseño como malo, se salva. Es el ejemplo más rápido que siempre ponemos para eso, el faraón. El faraón fue malo porque el Señor quería que fuera malo. Se pierde. Totalmente de acuerdo. Se salva. Hay un lío ahí. Está bien. Totalmente. Tengo gente. Tengo gente en la esquina con la cara. Yo entiendo. No. ¿Tú me entiendes? Lo que pasa es que a mí me gusta reservarme y dejarte a ti que tú te metas en el solillo tú. Estoy temblando por abajo. Que te metas tú en el solillo. Porque yo pensaba que, déjame ver si se ve. Yo pensaba hablarlo ahí era. A ver si se ve. No se ve. Está bien, para la próxima. No, para no lo tocaste. Se ve como que no lo tocaste. Se vio. ¿Cómo? ¿Se vio? ¿Lo tocaste? ¿El qué? Ese tema. ¿Aquí? Ajá. Sí. Ok. Pero se muy ve, leve, se vio. muy leve. Se vio. Sí, porque era en la segunda parte que es por el tamaño de la cámara que se ve. Linaje. Se ve. Linajes, Michael Herrera. Señora, Linaje, Michael Herrera. ¿El propósito? No. Lo profético es descubierto. Escucha. Estoy escribiendo. Escucha. ¿Qué estás escribiendo? No, porque es así. ¿Qué tú pensabas? ¿Qué? ¿Que tú le vas a atrás? Claro. ¿Cómo se llama tu libro? No tiene nombre. ¿Así mismo se llama? No tiene nombre. Memorias de Edwin Beltrán. No, es que mira, es que pensé en un nombre ahorita y lo tengo por ahí anotado. Pero eso todavía... Si tú supieras que yo estoy escribiendo uno que se llama El Gallo. Todavía El Gallo. El Misterio del Gallo. Tiene un nombre, pero está por ahí. Escucha aquí. Dios ve el corazón y las intenciones.
Y un día de esos días que para él no son días, él le dice a una mujer, en tu vientre hay 2 naciones. Se pelean entre sí. Y yo viendo el diseño de cada uno de ellos, te digo que el mayor le servirá al menor. Es un tema muy grande de discusión porque... Está profundo eso. Escucha. Sí, estamos hablando Está de profundo. Jacob y Saúl. Escucha, no, totalmente de acuerdo. ¿A dónde que yo voy? Dándole respaldo a lo que dice Michael. Siempre y cuando nosotros hagamos lo que Dios dijo que hagamos, estamos bien. Estaremos Entonces, bien. ahí voy. La salvación meramente está... Porque este es el caso. Esto ha sido una discusión. La salvación está meramente ligada al diseño, ¿verdad? Yo lo que no creo algo, Michael, espérate. Porque Dime. también, cuando hablamos del malo para el día malo, Busca el versículo. yo no creo, ahí no estamos hablando del que está 24/7, adicto a la droga, fumando cocaína, Mira, hay que, para que entender, estemos claros. hay que entender algo. Cuando la No escritura habla hablando de eso. Vamos a aclararlo. Tú no lo Busca el verso. No, no busca el hablando de eso. versículo. Busca el versículo. Cuando la escritura habla del malo para el día malo, está hablando de ese rebelde que no se sujeta a las leyes. ¿Por qué dice el malo para el día malo? Miren, siempre hay ajustes. Hay el verso que leímos ahorita, donde decía que los ojos de Jehová están puestos sobre los justos y los injustos todo el tiempo. Eso denota que hay un constante análisis entre los seres humanos. Y ese análisis se debe a que nosotros literalmente somos pasados por revisión. El fruto de lo que hagamos va a traer repercusiones, buenas o sean malas. ¿Por qué existe el malo para el día malo? Ese rebelde que siempre está medio... Con esto no quiero que se justifique muchas cosas. Es más, yo no lo voy a decir. Yo no lo voy a decir, continúo. Ya tú empezaste. Bueno, No, pero ese ya. malo para el día malo es precisamente el comodín. ¿De qué? Tú eres malo porque Dios te hizo malo. Ay, que tú no... Ya entiendo por qué no te quiere entrar ahí. Ve, entra el comodín. Hay de gente que es mala porque Dios le hizo mala. Ese es por eso que no quiero entrar. Pero ok, una pregunta así, porque no estamos generalizando. ¿Hay gente que es mala porque Dios determinó que sea así? Mira qué es lo que pasa. Es que yo soy precisamente de los que creen en el concepto de predeterminación diferente. No creo en el concepto de predeterminación que Dios determinó ya, sino que Él vio. ¿Quién ha visto de los que nos están escuchando la película Interestelar? ¿Quién la ha visto? No. Véala cuando usted se vaya, usted la ve si usted tiene tiempo. Yo no creo... ¿Tú no crees que Dios antes de predestinó que sea así, sino que Él ya vio que te Claro, sucedió? porque Él sabía. Y mira qué sucede. Rápido, en esa película pasa de que la Tierra se está destruyendo y necesitan encontrar un nuevo hábitat. Resulta que el prota tiene que irse porque él es un piloto de una nave, pero 2012. le está dando, está recibiendo mensajes en su biblioteca por código Morse. Y lo está leyendo. La hija lo lee porque le enseñó código Morse y la hija le dice, no te vayas, dice el mensaje. Cuando él se va, pasan muchísimas cosas, ahí entra la distorsión del espacio-tiempo y todo eso. Entran incluso hasta por un agujero negro. Entra él a un lugar, que esa es la mejor forma de interpretar la eternidad. Él entra a un lugar donde el tiempo está curvado. La distorsión de espacio-tiempo está ahí como los mangos en tiempo de mango. Y él entra a ese lugar y él ve la biblioteca de su casa. Como pasaron tanto que él quedó a la deriva sin esperanza de volver a ver a un ser humano más, él le comienza a mandar un mensaje a su hija. En clave Morse. Literalmente cientos y cientos años después. No te vayas. No te vayas. Cuando se cumple la cosa, lo que más tú te das cuenta es que él mismo se está enviando el mensaje.
Desde un espacio donde el tiempo no existía, donde todo estaba conectado. O sea, que el mensaje que la hija vio de no te vayas fue el mismo. Fue el mismo que se le envió a ella para que no lo deje, para que lo atajara y no dejara que se fuera. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? Yo no creo en el concepto de que Dios ajustó a una humanidad para que cumpla su capricho, sino que como Él conoce todo, Él está por encima de la eternidad. Él vio todo lo que iba a pasar. O sea, cuando nosotros hablamos de eternidad hay que entender que estamos hablando de un lugar donde todo el tiempo está ahí. Presente, pasado y futuro. Está ahí. Como si fueran 3 personas. Entonces Dios lo que está diciendo es, yo sé lo que pasó. Yo sé lo que pasó. Y los mensajes de Dios para nosotros son precisamente para que nosotros tengamos un norte de lo que nos va a pasar. Te lo voy a explicar como mismo pasó en la película. Lo que Dios nos está diciendo, lo que nosotros estamos recibiendo de parte del Espíritu Santo ahora en nuestro futuro, viene desde el principio de la creación. Nosotros lo vamos a ir asimilando dependiendo nuestra madurez y nuestra conciencia. Vamos a ir asimilando lo que en la creación está destilando información sobre quiénes somos nosotros. La información, cuando dice que toda la creación está llena del conocimiento de la gloria de Dios, literalmente tiene que ver mucho con esto. En toda la creación hay información de quiénes somos nosotros, puesta precisamente para que nosotros no nos desviemos, porque dice la Escritura que Dios no quiere que nadie se pierda. Dice que no quiere que nadie se pierda. Pero, ok, Señor, yo tengo que darle un ultimátum para que ustedes sepan y tengan un norte, porque yo sé que va a ser en el continua evolución. Va a llegar un momento en el que muchos serán los perdidos. Será como la arena del mar. Los perdidos. Por poner algo que dice en Apocalipsis. Pero no es que Dios decidió que tú te vas a perder y que tú te vas a salvar. Porque al final, si Dios le dice que tú te pierdes y tú te salvas, no hay juicio, no hay justicia. Y todos deberíamos ser salvos. Yo creo que no todos deberíamos ser salvos. O sea, Jesús dio señales de que no todos íbamos a ser salvos. No, por eso es que porque te digo, Jesús dice, dando su vida en rescate por muchos. Por muchos, no por todos. No o sea, todos. ¿por cuáles Dios? Por lo que Él vio que iban a recibir el mensaje. Que ese tema no es bueno tocarlo. ¿Tú sabes por qué? Dice, ay, yo estoy condenado a perderme. Hay que hablar de la salvación. No, al final, cuando dice la Escritura que Él dio su vida en rescate de muchos, Por muchos. es un mensaje en código Morse de alguien que ya vio el resultado. Sí, claro. Que vio lo profético. Que vio lo que iba a acontecer. Sí, porque la gente tiene un mal concepto de lo profético. Sí. que estamos en un tiempo profético. Ese no es el tema. Eso no lo sé vamos a tocar no sé después. si se entendió la Sí, forma no, en yo la que entiendo eso. Ese es mi concepto. Yo no ese creo es mi en que concepto. Dios te puso una cadena del destino. No, se vio todo. Tú rodaste. Lo que pasa es que tú crees que estás rodando, pero ya tú rodaste. Sí. No O sea, recuerda que todos tenemos ya un eso libre... es. Oye, te recuerdas que Eso es. todos tenemos un libre albedrío, cada uno. Sí, pero oye lo que pasa. Lo que tú vas a hacer mañana, ya tú lo hiciste. Lo que pasa es que la manera de tú ver que pasen las cosas es más lenta de la que los días lo vio. ¿Entiendes? ¿Cómo así? Señores, Dímelo otra vez. no han Dime eso dejado otra vez. solo hoy. Dime eso otra vez. Dime eso otra vez. Escucha. Dios. Y se acabó el tiempo, son las 9 de la noche. Como es que yo... Lo que tú vas a hacer mañana ya pasó. Eso es lo que Michael le está explicando. Claro. Lo que sucede es que tu manera de ver que las cosas sucedan es más lenta aquí en este plano que en el plano de la eternidad, donde todo ya está conectado, pasado, presente y futuro. Lo mismo pasa contigo y con un perro. Nosotros decimos que un año de nosotros son 7 años de un perro. Es porque la manera en que nosotros la vemos quizá es más lenta de como ellos la ven. ¿Entiendes? Totalmente. La manera de absorber ellos la Yo vida. entiendo. No, Tú ves un perro con 13 años y ya tú lo ves decaído. Está viejo. Es su manera de ver el tiempo que lo hace que el tiempo le pase más rápido. Por eso tú vas a ver mucha gente que tú vas a decir, ¿por qué ese fulano tiene 40 y fulano tiene 40? Fulano parece el papá de fulano. Porque su manera de percepción de la vida corre. Lo que pasa es que hay personas que van a otro tiempo diferente. Exacto. Entonces, ¿qué sucede con esto? Esto es lo que estamos hablando. Dios, lo profético se interpreta como alguien con una visión atemporal que se conecta
con futuro y trae información presente. Bien. Wow. Por eso digo, el término de lo profético está mal interpretado, porque la gente habla del tiempo profético diciéndose que lo que está pasando hoy fue lo que se dijo. Tú no estás en tiempo profético, entonces estás en tiempo presente. Claro. Tiempo profético es cuando tú puedes traer algo de la eternidad futura para el tiempo de aquí. Y declararlo aquí. Revelarlo aquí. Vivirlo aquí. Entonces lo que estamos diciendo es que nosotros somos el cumplimiento de una profecía. Siempre va a ser. Siempre va a ser. De algo que se dijo. Exacto. De algo que Entonces, que se habló. con el tema de la salvación, la gente yo siento la gente un poquito reservada. Es que es un tema muy delicado. Y no es para menos. Entendemos que cada quien tiene su concepto guardado. Esto no es para contender, sino más bien para uno debatir, ¿verdad? Y aprender en el caminar. Muchas veces nos hacemos propios de un concepto, Y ojo, muchas veces tú acuñar una posición te ayuda, pero muchas veces también te destruye, te retrasa. No estoy diciendo que nadie cambie su concepto, que lo que tenga que cambie su concepto, pero Acuñar las posiciones nos sirven de escalones. en un momento. No, por eso digo, nos sirven de escalones. Tú tienes que dejar un escalón para escalar, para subir a otro. Exactamente. No, y ya si el escalón que tú subiste ya no es un escalón, es tu piso. Sí, pero ¿qué pasa? No. ¿Qué pasa? Sí, hay muchas veces... ¿Por qué no traes este tema? Porque hay muchas veces que... O no muchas veces. Yo me voy a atrever a decir esto. Si Michael quiere que ponga ya la adoración de fondo. Sí. Y escuche algo. Dale para allá, arrecia. Temas como este de la salvación. Nosotros lo traemos porque, Edwin, tenemos mucha gente allá afuera que su vida espiritual depende de un concepto. Sí. Y la mayoría de los... Entonces a veces no tenemos el concepto mismo acabado o no lo conocemos. Muchas veces la gente depende de algo que se le enseñó específico, lo que sea. Y cuando tú te das cuenta que eso que tú creías ser es más grande o más pequeño o no es como tú lo o creías. no es como tú lo creías, a veces trae frustración. Ha pasado con el tema, con el diezmo, con las ofrendas, con el tema de la vestimenta. Muchísima gente descarriada, apartada por este concepto de la vestimenta, de las ofrendas, de los diezmos, las malas interpretaciones. Lo que se llama ser justo, lo que se llama amar al prójimo, cuando tú conoces. Incluso hay gente que hoy día no se congrega y se considera hasta más justo que se congrega. Sí. Porque entienden o profundizan más en lo que se les enseñó y tienen un concepto más acabado que el que se le dio al principio, y partiendo de las acciones que tienen, dicen: no, pero es que yo conozco que eso no es lo que significa ese concepto, lo que me enseñaron. Por eso traemos este tipo de temas. Lo que no queremos nunca en la vida es que en Dios nadie se limite. No te limites. No te limites, porque si nosotros traemos hoy un concepto, aclaramos un concepto, o aclaramos un concepto, tratamos de aclarar un concepto, y tú tienes a lo mejor una base o algo, y te digo que esa es la verdad de la verdad, fácilmente tú dices: no, pero lo que me enseñaron a mí me funciona. Yo te puedo decir que los pensamientos de él son más altos que tus pensamientos y que los míos. Lo que yo nunca voy a creer es que Dios habita en un potecito de compota, como una vez yo dije. Dios no habita en un pote de compota. Él es más grande que eso. Y su misericordia es más grande que la que tú tienes por aquel que está pasando hambre en la calle. Y que aquel que está pasando hambre en la calle, aquella prostituta que muchas veces vivimos predicándolo, vivimos diciendo: Dios lo podía hacer, Dios lo podía hacer, es más grande que solamente tú decirlo, porque tú lo dices desde un punto de que tú estás en una condición mejor. Ni siquiera a veces lo hacemos desde el punto de entender que Dios realmente lo podía hacer, o que Dios realmente lo quiere hacer, que yo me voy más lejos, que Dios lo quiere hacer,
o que Él lo va a hacer. Ahorita yo dije, cuando hablaba el que estaba juntamente con Jesús crucificado. Es muy lindo. A lo mejor ni siquiera los discípulos podían entender y decir, ahí está el maestro y dos delincuentes, dos ladronazos, que a lo mejor ni siquiera creían que Dios lo podía hacer y podían pensarlo. Él lo podía hacer porque Él es el Hijo de Dios. Nosotros revelamos ya. Tú sabes que podríamos nosotros interrumpir los temas en la semana que viene para hacer una semana especial con esos temas, una semana que conlleve ministración. Amén. Porque ahí yo puedo decir lo siguiente: por la falta de conocer bien los conceptos llega la debilidad en el creer que Dios quiere o no quiere hacerlo. Así como yo escucho lo que tú decías y yo lo pensaba ahorita en la guagua, porque escuché a alguien que estaba hablando por videollamada con un familiar y le decía, Dios puede hacerlo, tómate un calmante y confías que Dios está ahí. Y yo la miré y yo dije, mira cómo ella viene riéndose. Y la otra persona estaba llorando de un dolor. Y yo dije, oh, qué bonito es tú decirle a una persona que Dios está ahí y lo puede hacer. Y eso denota muchas veces que nosotros no tenemos la capacidad de en un momento determinado decir si Dios quiere o no quiere hacerlo. Entonces, hay que conocer a Dios por medio de esto que nosotros tenemos, que es sus escrituras y su palabra. Si nosotros no sabemos escucharlo por ahí, nunca vamos a saber entenderlo por medio del Espíritu Santo. Salvación. Yo comparo la salvación con algo que pasó con un encuentro que tuvo Jesús y sus discípulos con un joven rico. Repito, yo comparo la salvación con el encuentro que tuvo Jesús y sus discípulos. Señor, ¿qué tengo que hacer para ser salvo?, le pregunta al joven. Jesús le dice, cumple con lo que está escrito, yo lo digo parafraseando, y haz eso que se te enseñó. El joven rico le dice, yo cumplo todo lo que está escrito. Yo soy un fiel. Yo ando correctamente. Regala todo lo que tienes y sígueme. Cambió la opinión del maestro. Jesús le dice, me río porque a nuestro entender puede cambiar la opinión de Jesús, pero no cambia. Jesús le dice, regala todo lo que tienes y sígueme. Hay muchas interpretaciones de enseñanzas que recibió Jesús y de costumbre y todo eso, pero la que quiero que se te quede es la siguiente. La oferta que Jesús le hizo al joven rico no fue que se quedara pobre, sino que fuera uno de sus discípulos. Posiblemente ese joven rico hubiese sido el discípulo amado, por decir algo. Sí. Más frío, que estaba más frío ahí. Porque nosotros siempre, cada vez que leemos la historia, siempre nos encajamos en que Jesús le dijo, vende todo lo que tienes. Pero la propuesta no fue que lo regalara, la propuesta fue que lo siguiera. No, porque muchas personas también que se llevan, dicen que no, porque tú no puedes servir a los señores, tú no puedes servir a Dios y a la riqueza, se llevan. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué lo digo? Porque Jesús básicamente lo que le está diciendo es, ok, el que tú hayas sido devoto y religioso toda tu vida, no te garantiza que seas salvo. Te garantiza que seas salvo, que cumplas con la oferta que yo te estoy diciendo. Sígueme. Yo creo que yo hablaba de esto anoche, parte de la formación. ¿Qué es la idea aquí? La idea es que estás preparándote para muchas cosas, pero cuando se te dice aplica, se te complica. ¿Sí? Es como que estás cumpliendo con todo, ¿verdad? Pero el cumplimiento tuyo con todo no está generando en ti nada.
Yo hablaba de Sansón y decía, uno de los errores de Sansón fue prepararse físicamente, todos sus músculos, pero se olvidó, esto lo aprendí del maestro, del doctor Jesús Torres. No preparó su cerebro. Y yo le decía a la iglesia mientras le enseñaba ayer, ¿a qué se refiere esto cuando decimos prepara todos tus músculos pero no tu cerebro? Estoy diciendo que al final te ocupaste de desenvolverte en muchas cosas, pero no procuraste aprender nada de lo que quería decir esas cosas que estás haciendo. Le dije, ¿qué me estás refiriendo? Te estoy diciendo que en cualquier ministerio donde estás, sea que cantes, sea que eres músico, sea que perteneces al servicio, sea que eres evangelista, nosotros lo que predicamos, hablamos mucho de la espada del doble filo, pero hablar mucho y aplicarla es algo diferente. Muy diferente. Esto nos está hablando de que la palabra me llegó a mí, es que cómo apliqué la palabra en mi vida, o sea, ¿qué aprendí yo en el lugar donde estoy? Yo soy un excelente adorador, yo canto muy bien, y he procurado, como dice Pedro, añadirle conocimiento a mi virtud. Pero, ok, le añadiste, fuiste a una escuela de arte, aprendiste, sabes que tiene que beber agua a temperatura caliente, sabes cómo entonar todo. Pero al final de todo, ¿qué te trae la adoración? O sea, ¿cuál es el punto del rico aquí? ¿Estás cumpliendo la ley a cabal? Sí, pues estoy diezmando, estoy haciendo esto. Ahora, ¿qué aprendiste del diezmo? ¿Qué se te quedó en tu corazón? ¿Cuál es el asunto aquí? Ponlo en práctica. Lo mismo que estamos hablando de Israel y lo mismo que estamos hablando de la salvación. Estamos queriendo a practicar muchas cosas, pero esas cosas no nos están llevando ninguna enseñanza a nuestro corazón, y si no está llevando nada, no nos estamos formando. O sea, ¿cómo voy a ser salvo creyendo que voy a practicar muchas cosas si todas las cosas que practico no me cambian el corazón? No me llevan una enseñanza detrás. Por eso Jesús dice, habéis oído que el que mate a alguien, también lo va a matar porque tú ojo por ojo. Yo les digo, la Biblia te dice no matarás, pues yo les digo, el que odia a su hermano ya lo mató. Jesús está cambiando la ley. La gente dice, es que Jesús vino con un nuevo pacto y Jesús está cambiando la ley. Jesús no está cambiando la ley. Jesús le está diciendo, lo que ustedes deberían interpretar del no matarás es esto. Que al final lo que yo quiero es que en su corazón no se siembre el odio. Entonces, aquí yo me abstengo de matar, pero no de odiarte. No de guardarte resentimiento. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Haciendo todas las obras que tengo que hacer, pero no la adentro. Y la gente dice, ¿qué es la salvación? ¿Cuál es el punto de la salvación? Bueno, la salvación es tratar de mantenerte en un carril. Pero la gente confunde el carril con no hacer ciertas cosas y no moldearse a ellos. Ellos entienden que el carril está en la obra que hacen, que lo van a mantener aquí. Por eso está el tabú de la ropa, por eso está el tabú de cómo la gente habla de mí, por cómo me veo. Y no coincide al final con lo que tú ves en la Biblia. Que Jesús nunca se preocupó por ropa, Jesús no se preocupó por el Shabbat. Él dijo, yo soy el Señor del Shabbat, y no quiero que se malinterprete esto, por eso un día vamos a tocar eso. ¿Por qué? ¿Qué es lo importante? El Shabbat, en cierto punto, es lo que trae el Shabbat. Es lo que trae el tú guardarte. Es la ropa, no es lo que trae. O sea, cómo se moldea tu corazón a través de cómo tú te vistes, claro, de cómo tú hablas, de cómo tú eres. Entonces, ¿de qué me estoy cuidando? De hacer esas cosas. Y creo que el cuidarme de hacer esas cosas me va a meter en el camino. No, lo que te va a meter en el camino es cómo tú te cuidas tu corazón de esas cosas. Eso hacemos cuando actuamos así, hacemos lo que hizo el pana con el que recibió un talento. Él se cuidó de hacer cosas. De hacer cosas para no dañar y creyó lo que se iba a meter en el diseño por cuidarse. Escuche bien. Usted no se cuida en el diseño por lo que se cuide. Usted se mete en el diseño por cómo se forma. ¿Cómo se forma? ¿Entiendes? Esa es la diferencia de tú cuidarte y moldearte. ¿Tú entiendes? Porque una cosa es que tú te cuides y otra cosa es que te moldees. Edwin, ¿cómo así? Oh, pero claro. Tú puedes cuidar un vaso y guardarlo en la nevera y que nadie lo use. O ponerlo en el estante. Ponerlo en el estante, arriba en la repisa y decirlo, estoy cuidando de que se me caiga
Y para cuidarlo de que se me caiga, mejor lo meto en la parte más interior de mí. Y le dices al Señor, Señor, el vaso no se va a romper. Lo pero guardé íntegro. Pero te va... No lo guardaste íntegro. Ese es el problema, que no lo guardaste íntegro. No, a tu entender lo guardaste Exacto. íntegro porque está de paquetico, pero Entonces, no le diste uso. El problema es que allá te va a cogerte la araña. Allá te vas a olvidar de él. Allá no va a hacer nada con el vaso. Y al final es como que no tuviste ningún vaso. Totalmente. Entonces, ¿para qué te di algo si no lo tuviste? Pues yo lo tuve, todo el tiempo está ahí. No, tú nunca lo tuviste porque nunca lo usaste. Pero yo lo podía... era para guardártelo. Es que el asunto no es que te guardes. El asunto es que te moldees. El asunto es que te cuides. Por eso es que la gente decide, como decía Emilio ahorita, y bueno, no voy a poner a nadie de ejemplo. Esto es algo muy, muy integral. Es un asunto que pasa mucho y lo que estamos viendo. Por eso la gente prefiere el domingo que el martes o que el jueves. ¿Qué es el martes o el jueves? Normalmente, el estudio. Ah, ok. Sí. ¿Por qué? Porque en el domingo yo me cuido de adorar. Y adorar me va a hacer a mí congregarme. Pero en el martes yo me voy a moldear. Pero moldearse no es importante. Es guardarse. Por el concepto que nosotros tenemos. Porque yo entiendo que cuando me congrego, el Señor lo ve. El Señor no te está mirando porque tú te congregas o porque tú te apartas. El Señor te está mirando porque tú te moldeas. Y ese es el ejemplo más claro, señores. El ejemplo claro está en los talentos. Te están entregando algo en las manos para que tú hagas, no es para que te quedes. Yo decía en un estudio de la formación, lo que le dijo el Señor a Josué fue: todo lo que pisare la planta de tu pie será tuyo. ¿Qué indica eso? Que yo tengo que caminar. Claro, acción. Claro, Eso indica acción. No es que tú piensas tu carro, de que tú piensas tu carro y ya. No es que cualquier cosa Dios me lo va a entregar. Lo que Dios me va a dar es sobre lo que yo accione. Así es. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Aquí, para cerrar esto. Salvación. Englobando santidad y pecado y todo lo que hablamos anteriormente. Estamos refiriendo a que su propósito no es cuidarse de las cosas, sino caminar sobre las cosas. Y cuando camino sobre las cosas, no es accionar, no es hacer, es ver la formación que trae ese hacer. Es lo que aprendo sobre el hacer. No es que tú hagas las cosas en tu trabajo por hacerlas. Es que cada vez que tú hagas una cosa, tú te dediques a aprender qué me trajo esa cosa que yo hice. Porque a ti no te van a pedir cuenta porque tú fuiste a la iglesia y te encargaste del servicio. A ti es lo que te van a preguntar al final, en el juicio que tenemos, es cuando tú estabas ahí en el servicio, ¿qué tú aprendiste? ¿Qué hiciste por tu vida? O sea, Señor, pero por eso es la palabra, Señor, en tu nombre hice esto, y Él le va a decir: apártate de mí, hacedores de mal, porque a mí no me interesa tu obra. A ti se te va a pasar causa, porque cuando tú hiciste la obra, ¿qué tú aprendiste de eso? ¿Qué le están diciendo al joven rico? ¿Tú estás cumpliendo toda la ley? Ok, da todo lo que tú tienes y sígueme. Está diciendo, ¿qué aprendiste del cumplimiento de la ley? Muéstrame lo que aprendí. ¿Qué estás aprendiendo de lo que estás haciendo? Ese comentario tú lo haces en base a Es que la restauración que nosotros recibimos en el acto. La gente no se preocupa por aprender el acto. La gente se preocupa por hacerlo. Tú sabes que el miércoles yo mencioné que la razón por la que Adán y Eva existieron o existimos fue porque ellos decidieron ser tóxicos en sí. Porque buscaron la toxicidad para luego saber apreciar, para que luego sepamos apreciar la sanidad de esa toxicidad. La gente no se pregunta por qué hubo pecado o cuál fue la razón. Estamos hablando de personas muy sabias, señores. No estamos hablando de cualquier gente que está dentro de ahí. Estamos hablando duramente totalitaria. Sí, porque la gente tiene mal entendido que realmente fue que se le abrió el entendimiento y... Un día vamos a traer este tema muy importante, pero para darle una pincelada. ¿Qué hay en el jardín del Edén aparte de todas las frutas? 2 árboles. El árbol del conocimiento del bien y el mal. El árbol de la vida. Y el árbol de la vida. ¿A cuál se les restringe a ellos de comer? Al árbol de la ciencia del bien y el mal. ¿Le dicen en algún momento no coman del árbol de la vida? No. Entonces, ¿por qué Adán y Eva
si le dicen a ellos, si comen del árbol del conocimiento van a morir, siendo sabios, no piensan, déjame comer del árbol de la vida para vivir para siempre y después comer del árbol del conocimiento del bien y el mal. Dios Pero mío. vamos a traer después. Entonces, Claro, estamos hablando de loco. No. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que traer nosotros con esto? Conocer el porqué de las cosas antes de criticarlas. Exacto. Entonces, yo tengo que saber, analizarme. Señor, si tú me pusiste algún pensamiento dentro de mí para que haga algo y accione en algo. Por ejemplo, hay mucha gente que trata de perdonar. Yo le hice algo a Michael y dentro de mí yo siento que tengo que pedirle perdón. Yo solamente me fijo en ver la obra de que tengo que pedir perdón, pero yo nunca le pregunto al Señor, ¿qué tú me quieres enseñar con eso? Entonces me voy a quedar en el mismo escalón. Todo el tiempo. Todo el tiempo voy a sentir pedir perdón y todo el tiempo me va a pasar lo mismo. Yo voy a creer que estoy creciendo, pero no estoy creciendo porque yo no me he preocupado por aprender. ¿Qué es lo que yo tengo que aprender cuando lo hago? Que de eso se trata, para que ya vayamos cerrando. Cuando hablábamos de cumplir el propósito y mencionamos, por ejemplo, lo que era necesario buscar la toxicidad para poder apreciar la sanidad, tiene que ver con la corrección y la restauración que le damos al alma, a nuestro yo, a lo que somos. ¿Por qué lo digo? Eso es la misma enseñanza que se ofrece en la enseñanza de los talentos y los dones. Si algo le pasó a los que comenzaron a fluir en lo que Dios le entregó, fue que su capacidad aumentó. No nos enfoquemos tanto en los dones, sino en su capacidad. Su capacidad aumentó conforme a su acción. Y ahí está la restauración. Eso es lo que nosotros venimos a hacer a esta tierra. A mejorar la humanidad, a mejorarnos como seres humanos. A tratar de llevar a la humanidad a esa manifestación original, a esa manifestación del eterno que es superior a todo. Salir precisamente de ese estado dual en el cual nosotros somos afectados por lo malo y lo bueno y llegar a esa etapa donde nosotros estemos por encima de eso. A eso es lo que nosotros venimos. Eso es lo que tiene que ver con la salvación. Según el crecimiento de nuestra alma, según el crecimiento el crecimiento nuestro en el ejercicio del diseño por el cual estamos posicionados, vamos a decirlo así, en el ejercicio del diseño por el cual estamos posicionados, será nuestra rectificación y galardón en lo que nosotros conocemos como el reino venidero o reino de los cielos. Entonces, ¿cuál es el consejo? Ya que lo hemos dado y todo, ¿cuál es el consejo? Tomo el consejo de Starling y digo, procura conocer de verdad quién eres tú. El saber quién eres tú va más allá de fronteras racionales, sociales, bueno, se armó, religiosas. El conocer quién eres tú tiene que ver con tu función, qué aportes hace. Reconocer con quién eres tú es: le pongo la pieza que le hace falta al rompecabezas del mundo para completar. No critiquemos lo que no conocemos. Consejo de Edwin. Porque el no criticar lo que aún no conocemos nos va a mantener limpios para cuando tengamos la capacidad de entenderlo, no tengamos suciedad alguna para que se aloje en nosotros lo que tenemos que recibir. Y no nos salgamos ni por un instante de ese sueño que Dios puso en nuestros corazones, de esa destreza que Dios depositó en nuestros corazones, de esa capacidad que tenemos,
que Dios puso en nuestras vidas. Seamos luz. No nos ocultemos debajo de la mesa. Seamos sal. No nos apaguemos por el afán de la sociedad. Amén. Amén. Señores, para nosotros ha sido más que un placer esta noche tocar este tema de salvación. Esperamos que haya sido un tema de mucha reflexión, de ayuda, que para nosotros fue también. Y esperamos que asimismo, como nosotros pudimos ser edificados, usted sea. Más que decir estos consejos que ya Michael ha puesto sobre la mesa, tratar de ponerlos en práctica y buscar. Reiteramos en esto. ¿Qué cosa aprendemos en cada propósito, en cada encuentro, en cada acción que Dios pone delante de nosotros para hacer? Así que para nosotros, Emilio Mejía, Michael Herrera, Stalin Beltré, Ángel Cárdenas y un servidor de Edwin Beltré, ha sido un placer en este su programa de Radio Más Redención, en el segmento Las Verdades de las Verdades. Así que Dios le bendiga. Buenas noches. Bendiciones.